Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de tribu en tribu, encontrando clanes, criaturas fantásticas y todo tipo de especies extrañas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a las tierras salvajes, donde moran todo tipo de criaturas. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. A Daniel hoy lo tenemos un poquito tocadito de la voz, así que si se ve con fuerzas y ganas, pues nos acompañará. Y si no, pues estará un ratito muteado, otro ratito hablando, según él vea, ¿vale? Así que vamos haciendo. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los sabios, nos adentraremos dirección al bosque más cercano y plantaremos nuestra hoguera, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy seguiremos con nuestra serie de razas fantásticas y hablaremos de los druidas. Los druidas eran personas de la clase sacerdotal, aunque no eran necesariamente sacerdotes. En Gran Bretaña, Irlanda y norte de España, la Galia, Francia y norte de Italia y posiblemente otras partes de la Europa céltica durante la Edad de Hierro, e incluso antes. Su función podía ser sacerdotal en Irlanda, por ejemplo, o profética, como era en Gales, en cuyo caso se decía que estaban imbuidos de la Awen, que significa inspiración, que también actuaba en los bardos. No hay registros escritos por los propios druidas y la única evidencia de la que se dispone son las descripciones breves realizadas por los griegos, los romanos y varios autores y artistas dispersos. Que iba a decir, sí, como Asterix y Obelix. Esa también es una buena referencia. Correcto. Así como también algunas historias creadas posteriormente en el medievo por escritores irlandeses. Se tiene evidencia arqueológica relativa a las prácticas religiosas de la Edad de Hierro, y aunque ningún artefacto o imagen desenterrada se ha podido asociar indudablemente con los antiguos druidas, pues se cree que sí, vamos. Varios temas recurrentes sobre los druidas se presentan en un gran número de registros grecorromanos, incluyendo los sacrificios humanos, su creencia en la reencarnación y su alto estatus social en los pueblos galos. Nada se sabe aún sobre sus prácticas de culto, excepto el ritual del roble y el muérdago, según la descripción de Plinio el Viejo. La referencia más antigua de la que se tiene conocimiento data del año 200 a.C., aunque la descripción fehaciente más antigua proviene del general y político romano Julio César en su escrito Comentarios sobre la guerra de las Galias del 50 a.C. Bueno, supongo que por aquí Jaime, como le gusta todo esto de los romanos, a lo mejor tiene alguna cosita que añadir por aquí, ¿no? Por un momento ya pensé que me ibas a meter en algo de camisa de 11 varas o, claro, que a la tercera iba la vencida. ¿Por qué motivo? Porque, claro, Julio César dividió la Galia en 3 partes. Entonces, de ahí que dijéramos a la tercera va la vencida. Sí es cierto que todo lo que tú has dicho, luego no sé si has mencionado, a ver, esto probablemente sea más de los cómics, pero que también hay algo distintivo que suele acompañar también a los druidas, es el tema de la hoz de oro. Esto no sé si lo has dicho. Pues es a ver, probablemente fuera mentira, porque también el oro, a ver, hay que coger las cosas en contexto, y a lo mejor el hecho de que tener una hoz ahí continuamente, pues a lo mejor el oro no era a lo mejor el mejor metal con el que trabajar las cosas. A lo mejor pues era, pues yo que sé, el cobre, el hierro o cualquier otro metal que se nos pudiera ocurrir. También hay que decir que en aquel tiempo, en aquellos años, no solamente no había druidas que fueran con barba y demás, como todo el mundo piensa. También había druidas mujeres. Esto
ya nos da a entender que eran bastante avanzados en ese aspecto, de tal manera que si muchos de vosotros pensabais que el druida siempre era el sabio con barba blanca, anciano, pues estáis muy equivocados. También estaban pues mujeres que ejecutaban estas labores, y como dice Víctor, pues eran gente pues que estaban en una alta jerarquía social. Ellos pues tenían mucho saber acumulado, y quizás porque no querían que les quitaran de esa posición, pues es lo que tú has dicho, no dejaban ningún tipo de escrito. Quizás fuera una táctica. Ahora yo en día pienso que fue algo estúpido, porque probablemente sabían muchas cosas, y el no haber dejado constancia nada de lo que sabían, pues probablemente hizo que las sociedades que vinieron a continuación, pues hizo que su progreso fuera más lento. No impidieron un poco la evolución de la humanidad. A ver, eso tiene una explicación, Jaime, y es porque los druidas son el contexto, digamos, chamánico religioso en una sociedad prerromana y romana, de la Edad del Hierro. Estamos hablando de pueblos bastante antiguos, incluso previos a la conquista romana, que se extienden pues por todas las partes que ha dicho Víctor, pero también, por ejemplo, por el norte de España había muchos pueblos célticos como los vascones y demás, que tienen todas las características y que, por supuesto, también tendrían pues sus druidas y su cuerpo sacerdotal, que no era un cuerpo como tal, pero era, digamos, la tradición chamánica que existía. Entonces, estos pueblos indoeuropeos eran de tradición oral. Todas sus tradiciones, tanto las tradiciones que pudieran tener religiosas, como los usos, como las formas de vida, etcétera, etcétera, se dejaban a las siguientes generaciones de forma oral. Es decir, no se estilaba la escritura en este momento, ¿vale?, de la historia. Aunque luego sí que empieza a converger con el pueblo romano, cuando ya empiezan las conquistas y demás, pero digamos que siempre es una convergencia muy interesada y no llega a adaptarse en ningún momento. De hecho, si nos retrotraemos al momento en el que las tropas romanas luchan contra las tribus célticas de nuestra querida península ibérica, se las vieron y se las desearon durante muchísimos años, e incluso después de haber conquistado los territorios tuvieron numerosas rebeliones. En el caso, por ejemplo, de los vascones, resultó que muchos de los pueblos incluso preferían inmolarse a sí mismos, es decir, antes de caer presos después de las batallas, que ya está la batalla perdida, prefieren sacrificarse a sí mismos, acabar todos muertos antes de entregarse al pueblo romano. Digamos que tenían la fama de ser tan fieros y de ser tan suyos, por así decirlo, que nunca llegaron a adaptarse del todo. Entonces, no es la misma tradición. De hecho, la tradición que nos llega de los druidas es precisamente de los escritos romanos, de los escritos griegos y posteriormente de los escritos medievales, pero ya cogido en retrotracción sobre estos escritos contemporáneos, ¿vale? Digamos que es el enemigo el que cuenta sobre ellos. ¿Qué parte de verdad hay? No lo sabemos, pero sí que nos llegan algunos registros arqueológicos en forma de coronas. Incluso se decía que las armas, lo que son las armas que llevaban los celtas, tenían un simbolismo astral, por ejemplo, pero nos vienen referencias arqueológicas muy contadas. Entonces, hay mucho de leyenda, hay mucho de no saber muy bien cómo ejercían sus prácticas, ni en qué modo, ni hasta qué punto. Es decir, podía haber sido cierto. De hecho, es bastante seguro que se hicieran sacrificios humanos, porque se reconocen este tipo de sacrificios en la península ibérica. Hay testimonios de la época que lo ratifican. Pero, como digo, siempre lo cuenta el vencido, no lo sabemos. Lo que sí sabemos de estos pueblos, de estos druidas, es que seguían al panteón politeísta celta, que bueno, lo conoceremos de muchas fuentes. Tenemos pues a Dagda, tenemos a Lugh, tenemos los Tuatha de Danann. Todas estas figuras politeístas, por así decirlo, son como dioses. De hecho, si nos fijamos, Tolkien también saca parte de sus elfos, vienen también de esta mitología tan temprana, ¿vale?
cachitos, porque él coge más de lo que es luego lo que extraen los pueblos indoeuropeos más adelantados, como serán los vikingos, por ejemplo, que también se embeben de todas estas tradiciones celtas. Es que todo está relacionado. Pero al fin y al cabo llegamos a la fuente y vemos que la mitología en este sentido empieza aquí. Y bueno, ¿a quién servían estos? Bueno, igual si queréis comentar algo, porque si no me pongo aquí a hablar y... Bueno, yo quiero leer un poco lo que está diciendo el chat. Ulsar nos dice que al refiriéndose a lo de los escritos, el no tener nada de ellos, que eso pudiera ser por las conquistas, como has dicho tú, Alma. Y también dice que todo pueblo conquistado pierde parte o la totalidad de su cultura, así que claro. viene al caso. Y bueno, el Ulsark nos dice que esos vascones ahí que me representan, mejor morir luchando que de rodillas, ya que Ulsark es de allí, es del País Vasco, así sí. Que dieron muchísima guerra, pero muchísimas, y nunca llegaron a ser conquistados del todo. Conquistados hasta cierto punto, pero nunca llegaron a ser dominados. Después Gabrielius nos dice que nos pregunta si es cierto que hacían pociones mágicas y digo, bueno, aparte de sus funciones era el mundo de la brujería también, así que a lo mejor algo hacían. Bueno, Alma lo sabrá porque como es brujil de pociones de smoothies, a lo mejor sabe por dónde van los temas. A ver, sí. Todas las tradiciones chamánicas tienen pociones, suelen ser ungüentos, suelen ser pócimas sacadas de hierbas y de cosas parecidas que se encuentran en el bosque y que les atribuyen soluciones mágicas. Esto es así. Forma parte de la tradición. Que tuvieran, seguro. Segurísimo. Claro, lo que sí que es cierto aclarar, a ver, si entendemos poción mágica como lo que he mencionado antes, lo de Asterix y Obelix, no, eso no existe como tal. A ver, yo al menos yo no creo que exista. Puede que me equivoque, pero es que un brebaje que te haga súper poderoso, súper fuerte, y empiezas a dar leñazos a diestro y siniestro y mandas a la gente al tomar por saco, por no decir una palabrota, pues eso yo creo que eso no existe como tal. Lo que sí que es cierto es que... Yo creo que esto es verídico 100%, no sé. Ya empezamos con los debates peligrosísimos en el podcast. No, pero sí que es cierto que yo he mirado información que efectivamente hacían brebajes, ¿no? Y esos brebajes, por lo que tengo entendido, pues no sabría si llamarlo droga, porque lo que hacían era pues como que te quitaban el temor, ¿no? La sensación del miedo te la quitaban y claro, era como una mezcolanza que lo que hacían pues bueno, además te quitaba también la sensación del dolor y eso en el campo de la batalla parece que no, pero es una ventaja, ¿no? Porque al no sentir ningún tipo de dolor, pues claro, te permite seguir combatiendo, bueno, hasta que al final te matan, el corazón deja de latir o te cortan la cabeza. Entonces, pues bueno, esto sí que es cierto y por lo que tengo entendido sí que está demostrado. A ver, hay muchas sustancias en la naturaleza que propiamente dichas ya tienen elementos alucinógenos, que muchas tribus y chamanes a lo largo de la historia y del planeta han usado, como por ejemplo podemos encontrar la ayahuasca en los países de América del Sur, una planta que dicen es capaz de conectarte con los dioses. Tiene claros efectos alucinógenos. Las setas también tienen claros efectos alucinógenos. Todas estas sustancias, obviamente en este tipo de conexiones con deidades, porque son religiones completamente diferentes a las que conocemos hoy en día monoteístas, pues están muy extendidas. Y eso puede entenderse como pociones mágicas realmente. Para una persona que empieza a ver cosas, influida también por los tambores, por las historias que se cuentan, por su propio bagaje psicológico referente a lo que le han contado de los dioses, pues si tienes que alucinar verás ahí mismo al dios Lugh delante de ti y dirás, estoy alucinando, pero esto funciona. Entonces eso es realmente la magia. Sí, hoy en día tenemos la cafeína, tenemos el guaraná y tenemos diferentes cosas, pues a saber lo que encontraban en aquellas épocas, ¿no? Para hacerse fuertes. Mira, más cosas que nos dicen en el chat.
Ulsar dice, yo creo que los druidas fueron los antecesores de los alquimistas de la Edad Media, que se actualizaron y para evitar la criba de la cristiandad, al menos en la Europa conquistada por los romanos hasta su caída. Pues probablemente, nunca se sabe, pero sí que es cierto que los alquimistas eran también personas muy reconocidas en la sociedad de la Edad Media. Les tenían en muy alta estima y, de hecho, si eran muy sabios, los reyes les consultaban para cualquier tipo de duda existencial o cualquier duda de gobierno. Entonces, probablemente no me sorprende para nada que los alquimistas fueran posiblemente los sucesores de los druidas. Uh-huh. Mira, esto que cuenta ahora también es bastante interesante. Dice, voy a poner un ejemplo personal, entre comillas, con respecto a tónicos. Su propio nick, Ulsark, se usaba para denominar a algunos berserkers nórdicos, y estos usaban tónicos, incluso setas en crudo, para entrar en un frenesí para pelear hasta la muerte sin agotarse. Así que sí, son drogas naturales que habían ahí en la naturaleza, y los druidas en este caso o los chamanes o quienes estuviesen en cada tribu, pues eran los encargados de enterarse cuáles eran estas cosas que podían utilizar en la batalla para darles más ventaja, está claro. Y prepararlas, que seguramente tendrían fórmulas pasadas de druida a druida, de chamán a chamán, de manera que potenciase esas plantas, esas setas, esos preparados, seguro. Ahora la de pinches que habrán perdido los druidas por el camino haciéndoles probar cosas por el campo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Luego hay otra cosa que has dicho tú, Alma, claro que es efectivamente religión politeísta. Y yo tengo entendido, a ver, corrígeme si me equivoco, esto no es una pregunta para examinarte, es una pregunta por curiosidad que desconozco, así que tranquila, no me estoy metiendo contigo, no te estoy lanzando cuchillos, ¿vale? Esto es una pregunta que me pica en la cabeza. Resulta que, claro, has dicho que adoraban a muchos dioses, yo tengo entendido que muchos de esos dioses son, pues bueno, son mujeres, ¿no? Tienen apariencia femenina. Sí, claro. Morrigan, por ejemplo, es una deidad del panteón céltico. Esto, claro, explica claramente lo que había dicho al principio, que claro, no, que algunos druidas pues fueran mujeres, ¿no? Entonces, para nada, gracias a que muchos de los dioses que adoraban pues tuvieran apariencia de mujer, pues claro, que el hecho de que mujeres también se animaran a aprender todos estos saberes, pues tiene todo el sentido, ¿no? A ver, en todas las civilizaciones previas a, digamos, a la civilización propiamente dicha, ya dada desde el Neolítico, muchas eran o tenían elementos matriarcales que luego se pierden cuando surgen las grandes civilizaciones, como puede ser Roma o Grecia, además, que ya se vuelven patriarcales, ¿vale? Pero hay muchas, por ejemplo, Creta no es propiamente matriarcal, no manda a las mujeres, pero sí tienen muchos elementos de igualdad y matriarcales. Es algo propio de los pueblos previos a las civilizaciones. Esto se pierde cuando la civilización está en auge. Es un dato muy curioso a tener en cuenta. Iba a decir que, entre otras funciones, aparte de las que ya hemos nombrado, y las religiosas que, entre comillas, hacían, está la recogida del muérdago, que es un símbolo del antiguo cultivo de las plantas, aparte de los sacrificios humanos que también hemos dicho. Del amor en la Navidad, ¿no? ¿O no? Ese era el acebo. Creo que era el muérdago, sí. Lo de... ¿no? Bueno, en Harry Potter al menos sale lo del muérdago ese por encima de la cabeza de los niños. Eso ya... Exacto. Una tradición que la religión cristiana, católica, tomaría de este pueblo. A ver, lo que hacía el cristianismo, bueno, más bien la religión católica, era tomar las tradiciones propias de los pueblos conquistados, de los pueblos paganos, las convertían a su favor. Es decir, si tenían la tradición del muérdago, pues probablemente cogieran esta tradición del muérdago, la convirtieran en algo parecido a lo que conocemos. Esto lo ha hecho en muchísimas ocasiones la Iglesia. Podemos con casi cada fiesta que vemos y que celebramos todavía hoy en día se basa
en una celebración pagana, casi todas, eso es así. Sí. Cuando no puedes con el enemigo, únete. Sí, no, Pues totalmente. eso es lo que hacía. Es una forma de aculturación, realmente. En Sí, lugar el primero conquistaban y luego, para ganarse su favor, pues acogían sus culturas para que no se sintiesen tan fuera del sistema. Y entonces, pues, aceptaban que se quedara. Ya no es coger, es tergiversar para convertirla en suya. Y de esa manera, pues, creaban este tipo de aculturación. Luego, bueno, no sé si vas a... Víctor, no sé si vas a... Sí, iba a decir alguna más, pero si quieres añadir aquí, Didi. No, porque iba a cambiar de tema, así que termina de hablar de este tema, porque es que la que os tengo preparada a continuación es bastante fuerte, así que termina y atención. ¿Va sobre la camisa 11 varas? Me cago en la leche, te voy a reventar, ¿eh? O sea, tú sí que te vas a meter en un serio problema como sigas por ahí, ¿eh? Es que yo escucho cuchillos y digo, a ver si vuela alguno, aunque sea contra mí. Bueno. Venga, sigo. Pues aparte, otras funciones que tenían, también aparte de la brujería, como hemos contado, la creación de pociones, potingues, vete tú a saber qué más. También tenían la astrología y la medicina, a lo que debieron su gran influencia también. Además estaban exentos de ir a la guerra y actuaban como jueces en muchos asuntos propios de las aldeas, de los pueblos o de lo que sucediese dentro de su radio de acción, vamos. Sí, a este respecto también tiene que ver, yo creo, con la figura, la deidad que ellos seguían primordial, porque hay muchos dioses, por así decirlos, pero los druidas seguían a Dagda, que es el dios, por así decirlo, preferido de este grupito sacerdotal. Este es un dios del que se dice que es, ¿cómo se decía? Era el dios bueno, pero no se refería al dios bueno en cuanto a que fuese moralmente bueno, sino que era bueno en todo lo que hacía, ¿vale? Es un dios que se asocia tanto con la guerra, como con la sabiduría, incluso con ser un jurista. Por eso lo que acabas de decir, que dirimían juicios los propios druidas, también vería su trasfondo en esto, ¿no? Que su propio dios, Dagda, ejercía como jurista y hacía estas cosas. Y bueno, que era perfecto, que era perfecto. Los demás dioses le debían de tener una envidia y un asco porque era la perfección en persona, ¿no? Sí, también se le asociaba. Era el crack diosil. Sí. El crack. Sí, porque también se le asociaba la sexualidad, se le asociaba también el divertimento, el vino, todas estas cosas. Era como súper completo, ¿no? Además, es un dios que tenía uno de los artefactos de la mitología celta más importantes, que es el caldero. Habréis oído hablar del caldero. Que supongo que Asterix y Obelix también cogerían el caldero como esa forma de hacer una referencia al caldero de Dagda. El caldero de Dagda es un artefacto mágico en el que se encierra la magia completa, ¿vale? Puede hacer de todo. Luego tenía un arpa, que con el arpa podía tocar música que proveyese de la muerte, de la vida y de todo tipo de cosas. Y luego tenía una maza que tenía dos partes y si daba con una parte podía matar directamente, si daba con la otra parte podía resucitar. Entonces digamos que tenía todo tipo de cosas mágicas que se parecen mucho a las historias de fantasía, ¿no? A los dioses de fantasía que tienen espadas mágicas y todo tipo de cosas. Pues esto ya venía de tiempo atrás, incluso antes de Cristo, así que fijaos. Fíjate tú que cuando has dicho maza, creía por un momento que ibas a pensar, por el tema de jurista y todo eso que has dicho, creía que iba pues para que la usaba para realizar juicios, y si daba con un golpe era para condenar, y si utilizaba la otra cara pues para perdonar al alma que estaba juzgando en ese instante. Pero nada, muy, muy interesante. Como dice Ulsar, era el Zeus de los dioses celtas, básicamente. Y yo siento decirte una cosa, Alma,
El único caldero que yo conozco es el caldero negro de Taron, de la película Taron. Yo es que lo del caldero, no me voy a... Lo de que el dios iba con un caldero no le pega a eso. O sea, yo el único caldero que yo conozco es el de esa película, que el rey del mal... Bueno, a ver, no quiero meterme en spoilers ni nada, no voy a hacer que los cuchillos los reciba yo. Pero básicamente... Pues nada, es muy interesante. Y luego lo del arpa me ha parecido muy sutil, lo de tocar la música. Menos mal que has explicado eso, porque es que yo hasta ahí si no lo hubieras dicho, yo creo que no hubiera caído, ¿sabes? Gracias por el aporte. El caldero en lo que es la mitología celta es súper importante. Si conocéis los leprechauns, los leprechauns siempre van buscando el origen de un arco iris. Y de donde surge el arco iris es de un caldero. Y se dice que en ese caldero está llenísimo de monedas y de riqueza infinita y de toda la magia que existe. Entonces, buena parte de esta mitología hace referencia a esto, a la búsqueda del inicio de los arcoíris. ¿Esto nunca lo habíais oído? Me suena que algo por el estilo. Creo que lo he oído alguna que otra vez en alguna película. Hablando de Leprechauns, estos son los que van timando también a la gente, ¿no? Con oro falso, ¿no? Claro, es que las figuras celtas han evolucionado mucho con el tiempo. Entonces, ahora son duendecillos, capullos y grandes. Duendecillos traviesos, ¿no? En su momento serían otra figura seguramente menos graciosa. No sé cómo eran en sus orígenes, pero seguro que no era así. Vamos, yo creo. La representación en Harry Potter serían los duendecillos de Cornualles, ¿no? Sí. Básicamente que Gilderoy Lockhart coge y los libera. A ver qué hacéis con ellos. Y luego no tiene nada con que enfrentarles. No tiene ni por dónde. No sabe ni por dónde le viene el aire para solucionar el problema que genera. Harry Potter bebe mucho de lo celta, porque realmente digamos que toda Gran Bretaña bebe de este trasfondo céltico, aunque luego fue romanizada, aunque luego ha cambiado, etcétera, pasado de todo, pero bebe todavía de esta mitología, y en Harry Potter se ve mucho. O sea, hay muchísimas cosas que hacen alusión a la religión celta. Se pueden ver mucho. Mira, Ulsan también nos da aquí otro apunte. Dice: ahora entiendo de dónde viene la analogía culinaria en las cocinas de que la magia surge en la olla. Pues básicamente, o sea, eso es un comentario acertado y lo demás son tonterías. Luego, hablando de comentarios acertados, debo decir, Víctor, que por un momento pensé que ibas a decir, o sea, que ibas a decir lo que yo estaba pensando, lo de que los druidas estaban exentos de ir a la guerra. No solamente estaban exentos de ir a la guerra, sino que además estaban exentos de pagar impuestos. O sea que el tema de no pagar y de vivir del cuento ya viene de lejos, como podéis ver. Claro. Sí, lo de la guerra sí que lo he comentado, pero lo de los impuestos no, eso no. Sí, no, pero es que tiene bemoles, porque a ver, también hay que entender que esta gente, pues obviamente era sabia y claro, si querías que compartieran contigo esos conocimientos, pues claro, pues ellos estaban exentos de pagar, pues no podían pagar los impuestos, no tenían por qué hacerlo, porque para eso eran muy sabios. Sí, me dice Gabrilius que están exentos de IVA, lo hacían todo en negro. Total, sí. A ver, este tipo de pueblos de todas maneras no funcionaban igual que lo que conocemos nosotros. Es que nosotros estamos muy influenciados por nuestra herencia romana, que es lo que tenemos, por la administración romana, con unos impuestos, una administración muy, muy clara. En los pueblos, por así decirlo, bárbaros, que no es que sean bárbaros lo llaman los enemigos, en los pueblos de este tipo la administración era completamente diferente. Entonces, impuestos, ¿qué podría ser? Algún tributo que se le da al señor de turno. Eso podía ser, pero como impuestos como tal, como los conocemos, estos pueblos no creo que tuviesen. Entonces, por eso. Ponte a cantar bárbaros ahora, de Pocahontas, ahora que ya ha sacado, ponte a cantar. Bueno, luego tenemos clases de druidas. Yo tengo aquí un par de ellos, que son los druidas propios, que se dicen que eran los adivinos y sacrificadores celtas,
que son los más recordados por la historia y con los que se hacía en el término de druidas, ¿no? Como se les conoce a los druidas, por ser adivinos y sacrificadores. Y después teníamos los druidas artísticos, que eran los bordas, los poetas, que son menos conocidos que los druidas propios, pero que fueron los que más perduraron a lo largo de la historia, ¿no? A ver, llama mucho la atención sacrificar cosas, con lo cual es normal que se oiga más el ruido de los otros. Sí. Y sobre todo no pagar impuestos. Exacto. Esa doctrina se aplica hoy en día a la perfección. Y luego, oye, una pregunta, hablando de tipos de druidas, el más poderoso o el más sabio, como quieras llamarlo, ¿era el archidruida o como tengo entendido que se llamaba así, ¿no, Víctor? El más poderoso será el que pongamos en la saga Galdin. Ese será el más poderoso de todos. Mírale qué modesto. Es que es más modesto aquí el chaval. Sí, mira, aquí dice Gabrilus que era Panoramix. Bueno, oye, Panoramix ganó el concurso de los druidas. Ganó el Menhir de Oro, que tengo entendido. Creo que era, ¿cómo se llama? Asterix el romano. No, Asterix y los godos. Que Panoramix gana el concurso, le capturan los godos. Y entonces Asterix y Obelix, ya sabéis que se hacen pasar por visigodos para entrar en la zona y rescatarle. Así que nada. Si decimos el druida más famoso, yo creo que es Merlín, ¿no? Merlín, bueno, a ver, es que claro, ya estamos quizás mezclando churras con merinas, porque el tema es que claro, Merlín era un mago encantador y claro, mago, druida, a ver, si están relacionados, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, es que hablamos de mitología, pero si buscamos un origen más realista sería un druida. Merlín sería un druida. Pues puede ser. Ahí, los demás, ¿qué opináis? Porque claro, yo tampoco quiero decir mucho, no vaya a ser que inicie otra guerra mundial. Bueno, si nos basamos en folclore, está claro que lo que más se le parece es a un druida. Pero como aquí somos muy fantásticos todos, diremos que Merlín era un mago de máximo, era el top de los magos. Bueno, es que tenemos que ver que los druidas son una clase de magos realmente. Si nos vamos a la figura que supongo que eso lo hablarás luego, ¿no? Cómo han evolucionado los druidas en la fantasía, en los libros de fantasía. ¿Vamos a hablar luego de eso o lo comento ahora? Bueno, tenemos poco tiempo, aviso. Vale. Esto yo creo que va para otro capítulo, Alma. No, es que realmente no. Simplemente comentar que la clase druida en lo que son libros de fantasía, juegos de tipo Dungeons and Dragons y muchos otros, existe. Y la clase druida es bastante diferente a lo que hemos comentado ahora. Pero tiene en común que está ligado al tema de la convergencia con la naturaleza. Utiliza un poder mágico que proviene de la naturaleza. Entonces siempre convoca raíces, convoca a los animales, tiene afinidad animal, etcétera, etcétera. Esto lo vemos. Un Radagast, ¿no? Claro, sería un Radagast. Sí. Pues ese es más, incluso ellos mismos adoptan formas animales. Claro, sí, exactamente. Dicho, adoptan formas animales. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza le viene al druida. Es un tipo de magia realmente. Y bueno, pues eso. La diferencia druida-mago es muy sutil realmente. Es simplemente un tipo de magia. Sí, en D&D, en Dungeons and Dragons, las funciones que tienen son semejantes a las de un mago, los druidas. Y ojo, que pueden ser más poderosos, ¿eh? Un druida de buen nivel, madre mía, es casi mejor que un mago. Ahí mentira. Ahí la dejo. Bueno, hay una cosa que me gustaría añadir y es que hemos empezado un poco la casa por el tejado porque un poco también como dice Fito Fittipaldi en su canción. Y el caso es que, claro, hemos nombrado aquí pues los tipos de magos, luego el tema lo hemos comparado con los magos y demás, o sea, los tipos de druidas y lo hemos comparado con los magos. Y el caso es que, claro, no hemos explicado o no hemos dejado muy claro de dónde viene el tema de druida. Y el caso
es que, claro, los romanos ya sabéis que eran enemigos de los celtas, de los galos y de de los íberos y de todas aquellas culturas que tenían a los druidas. Y claro, parece ser que el druida nace de un término que creo que era druid, y que en realidad era un término despectivo que usaban los romanos para denominar a gente pues que estaba prácticamente loca, que adoraba a los árboles, que hacían ritos extraños, daban vueltas alrededor de ellos, y luego ya fue poco a poco, con el paso del tiempo, cuando se les asoció el término de que druida es alguien, pues un ser sabio, que tiene conocimientos, que ayuda a la gente, pero que parece ser que en un principio los orígenes eran un tanto despectivos y por supuesto no podían ser de otra forma que provinieran del enemigo. Así que ahí lo dejo. La etimología no la sé, así que sí, probablemente sea así. Vaya, menos mal, por una vez la he pillado. Me gusta. Esto ya me siento un tanto druida ahora. Me siento más sabio. Bueno, druidas tenemos también en muchos videojuegos, como por ejemplo en World of Warcraft tenemos al propio druida, en Diablo 2, en el Lord of Destruction, también en Praetorians y en Tibia. Los druidas son personajes o clases que se pueden jugar. O sea, ahí podemos coger varios ejemplos. Luego, antes cuando he hablado casi un poco más y te robo la frase, Víctor, o sea, hubo un momento en que me he confundido y se me va la frase que tú sueles decir al final del podcast. Hay una frase que, si me permitís, voy a recapitularla del chat, y creo que esa frase te hace referencia a ti, Alma, en la que creo que, creo que es, no sé si es Ángels, que dice: tú sí que tienes sangre de vikingo. Y creo que te hace referencia a ti, Alma. Puede que me confunda. Entonces, porque estabas hablando de vikingos y entonces creo que esa frase iba por ti. Entonces, oye, a ver, que es un homenaje y todo un halago, porque tener los vikingos, ya sabéis que también... Bueno, a ver, esto lo dejaremos para otro podcast, pero ya sabéis que los vikingos también eran muy poderosos y eran muy fuertes a la hora de combatir. Sí, mola. Si es para mí, lo veo como un halago, ¿eh? Me gusta. A ver, hombre... A ver, podía haberse referido también a mí, porque yo también tengo aires de druida, de vikingo. Ya sabéis que a mí se me asocia todo el tema de poder y sabiduría, pero como imagino que tú en ese momento estabas hablando de vikingos, pues me imagino que se refiere a ti. Voy a agarrarme el cuchillo, va. He conseguido salvar los muebles, ¿verdad, Dani? Para nada, pero me lo ahorro. Ya Víctor no dice nada, diciendo mejor no decir nada, porque es que de este tío ya ni me sorprenden sus tonterías. Bueno, sigamos. También tenemos representación druida en las series de televisión, como puede ser la de MTV Teen Wolf. Los druidas eran introducidos como los asesores de las manadas de los hombres lobo, puesto que, según la leyenda, tras el hechizo de Zeus, Lycan y sus hijos, en forma de lobos, pidieron ayuda a los druidas para volver a ser humanos. Sí, ahí es nada, ¿eh? Como no he jugado, no sé. Ni idea. No, está en una serie de televisión. Eso. Teen Wolf. Porque he dicho jugar. Pues yo también no sé por qué pensaba que era un videojuego. Si os soy sincero, ahora que lo pienso, de videojuegos, más allá del de Asterix y Obelix, no recuerdo ninguno en el que apareciera druidas. O sea, magos sí, pero no recuerdo ningún druida que te ayudara o que apareciera. El Baldur's Gate. Bueno, el Baldur's Gate y todos sus camaradas. Víctor, sus camaradas. Antes unos cuantos. Sí, que hay un montón de juegos parecidos que también tienen todas las clases. Pero es que, claro, están basados en Reinos Olvidados, que es el universo de D&D más extendido. Entonces es normal que estén en todos. Bueno, oye. Sí, mira, Ulfar nos dice en Diablo 2 y 3, Descartes Kane. Y antes les he dicho Diablo 2, World of Warcraft, Praetorians, Tibia. Después, la serie de televisión Merlín, que comentábamos antes, los druidas son un grupo pacífico que vive en el bosque y poseen magia, así que están por ahí a tope.
Yo debo confesar que la serie de Merlín, si es la que en la que te refieres que sale Merlín en plan joven, esa serie creo que me quedó una temporada. No me la llegué a terminar. Esa serie me encantaba. Cuando acabó me sentí muy triste. Estaba súper enganchada esa serie. Sí. Yo es que la verdad es que, o sea, me acuerdo que en su momento la vi, pero no llegué a terminar la última temporada porque básicamente cuando llegué creo que a la última todavía no la habían sacado. Entonces, pues bueno, cuando ya terminaron de sacarla, pues yo ya no tenía ningún interés porque por aquel entonces estábamos con Juego de Tronos. Entonces dije, ¿para qué? Y ha pasado el tiempo y no la he vuelto. Bueno, pues si quieres conservar tu corazoncito, no la veas la última temporada. ¿Que no la vea? Exacto. O sea, que fue un desastre. No, está bien, pero es que no puedo spoilear por si alguien no la ha visto. Pero no te tiro más de la lengua, no vaya a ser que los cuchillos vuelen por aquí, ¿no? Ahí estamos. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Nada, antes de todo esto, a los que nos escucháis en diferido, os invitamos a que vengáis los viernes a las 8 de la tarde, hora española, aquí a Twitch, saga-galdin, y así estamos en directo todos juntitos y podemos ir hablando. Después tenemos nuestro servidor de Discord, que es saga-galdin, todo juntito. Después el correo, que es refugioaventura@gmail.com. El Instagram de Alma, que es @alma_mínguez, y también se hizo el TikTok. Sí. ¿Con el mismo nombre? ¿Sí? Sí, igual. Instagram de Jaime es @jbarongrau, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social, tanto Instagram, TikTok o donde sea, como @sagagaldin. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias por seguirnos una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por haber estado ahí y no olvidéis, chicos, de tomar a diario vuestra ración de poción mágica. Nos vemos.